Vamos a la página 27 de nuestro cuadernillo, en este camino que estamos haciendo, aprendiendo de Jesús, siguiendo sus huellas, para ser sus discípulos. Dice aquí, Jesús perdona y enseña a perdonar. Como discípulos, esto nos cuesta mucho, al aprender a perdonar. No nos es fácil, pero detengámonos a mirar lo importante que fue para Jesús el perdón. Leamos juntos, dice aquí, el perdón es un signo del reino de Dios y de la acción salvadora de Jesús. Es expresión de amor y su fruto es la paz. Jesús trajo al mundo el perdón de Dios y nos enseñó a perdonar igual que Dios perdona, como rezamos en el Padre Nuestro. Como rezamos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una frase que nos compromete, ¿verdad? Los textos siguientes nos recuerdan algunas de las acciones y palabras de Jesús sobre el perdón. Primero tenemos Mateo 5, del 23 al 24. Jesús nos dice aquí, leámoslo juntos. Si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. ¿Por qué se refiere Jesús a una ofrenda? Porque recordá que la manera que tenían en el pueblo de Israel de rezar en el templo era ir a ofrecer algún animal en sacrificio. También podemos ir a ofrecerle a Jesús nosotros mismos hoy en día una oración, algo que queramos hacer, podemos ir a la misa, pero lo que Jesús nos dice es, yo no quiero tanto que me ofrezcas algo a mí. Lo primero es que no tengas rencor en tu corazón, que no vengas a mí a rezar si hay algo que te quedó pendiente para arreglar con tu hermano, con tu amigo, con el que sea que te hayas peleado. Deja todo, dice Jesús. Fíjate que Jesús se pone como después, ¿no? Primero el perdón, primero la reconciliación, después entonces me venís a rezar. Fundamental la importancia entonces que Jesús le da al perdón. Después nos propone aquí, en Marcos capítulo 2, versículo 5, una frase que Jesús le dice a un paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Esto voy a intentar que lo veamos a través de un video. Te introduzco un poquito. Es famosa esta curación del paralítico porque, ¿qué pasa? Jesús tenía la costumbre de recibir a la gente en la casa de Pedro. Pedro, que fue el primer papa, vivía con su suegra. ¿Por qué? Porque era viudo. Su esposa había fallecido. Entonces en su casa muchas veces le prestaba la casa a Jesús y se reunían con los apóstoles. Jesús recibía enfermos, todos los que lo quisieran ver. En ese día estaba tan atestado de gente que no había manera de llegar. Traían a un paralítico. 4 amigos, entre los 4 lo traían en una camilla. Y Jesús, en vez de decirle, bueno, estás sanado, podés caminar, le dice, tus pecados te son perdonados. Porque para Jesús, como dijimos antes, primero es el corazón. De alguna manera lo que Jesús nos quiere enseñar en este gesto, en este milagro de sanación, es que también el rencor, el estar peleado con otro, me paraliza. Jesús nos libera el corazón, enseñándonos a reconciliarnos con el que estamos peleados, a perdonar y a pedir perdón. Vamos a ver. ¡Abran paso! ¿A dónde van con ese hombre? Ahí viene. Lo llevamos a Jesús porque puede hacer milagros. Por favor, a un lado. Vamos a pasar. Con permiso, a un lado, por favor.
Anímate, hijo. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa esto? ¿Qué es más fácil, decirle a este hombre paralítico que sus pecados le son perdonados, o decirle que se levante y camine? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Bueno, como verás, causó gran escándalo porque obviamente solo Dios perdona los pecados y entonces los fariseos, que eran los que siempre perseguían y criticaban a Jesús porque no querían aceptar que era el Mesías esperado, el mismo Dios, dicen, ¿cómo se atreve, no? Entonces Jesús dice, bueno, está bien, si quieren le digo que se levante y camine. Obviamente solo Dios tiene todo el poder para sanar de esta manera inmediata a una persona que ha estado toda su vida paralizada. Pero ¿por qué Jesús, si sabe que va a llevar al conflicto, por qué lo primero que dice es perdono los pecados? Porque para Jesús es primero. Pero recordá lo que te dije en el encuentro de la semana pasada. Jesús se muestra como un hombre libre, que hace lo que debe hacer, lo que es bueno, lo que vino a hacer, a liberarnos, a salvarnos, y no le importa la opinión de los demás. Y aquí nos propone también la lectura de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10, que voy a tratar también como de leértela y acompañarla con algunas imágenes, porque la historia de Zaqueo es preciosa. Entendamos que un publicano o el jefe de los publicanos, como era Zaqueo, eran los que trabajaban para los romanos. Le cobraban los impuestos a los judíos, impuestos altísimos que agobiaban al pueblo de Israel. Por lo tanto, los publicanos, y más el jefe de los publicanos, eran considerados grandes pecadores porque trabajaban para el enemigo del pueblo, para los romanos. Pero no solo por esto, sino porque además los publicanos y el jefe de los publicanos tenían la costumbre de quedarse con algo de este dinero. Le robaban a su propio pueblo. Zaqueo es rico, vive en la opulencia, tiene una gran casa, tiene muchas riquezas. ¿Por qué? Porque se quedaba con tanto dinero, es decir, lo había adquirido ese dinero y esa riqueza robándole a su propio pueblo. Dice aquí en Lucas capítulo 19. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor, Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Cuántas veces nosotros estamos distanciados, peleados con alguien, y es como que no nos acercamos? No, que venga él primero, ¿no? A hablarnos. Que venga él porque él fue el que me dijo, fue el que me hizo. Jesús siempre se muestra, como te decía antes, como este hombre libre, que no se ata ni siquiera a esas cosas. Va al encuentro, a la reconciliación.
a buscar al que está distanciado. Bueno, y después nos propone aquí Mateo 18, del 21 al 22, nos cuenta cuando Pedro le pregunta a Jesús y le dice, léelo conmigo, mira, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Para comprender esto, tenemos que recordar que el número 7 es un número simbólico que significa perfección, significa totalidad. Entonces, cuando Pedro usa el número 7 y Jesús es como que redobla la apuesta, no, 7 no, 70 veces 7, lo que quiere decir Jesús es, perdonale todo. A aquel que te ofenda, a aquel que te lastima, perdonale todo, la totalidad, el número 7, perdonale todo. Perdona perfecto, perdonale todo y perdonale siempre. Así tal cual nos perdona Dios, que nos perdona siempre y nos perdona todo. Y después nos recuerda la escena, Juan 8, del 10 al 11, de la mujer pecadora. Dice aquí, a una mujer condenada a morir apedreada por haber sido infiel a su marido, Jesús la libró de sus acusadores y le dijo, yo tampoco te condeno, vete, no peques más en adelante. En aquella época, para el pueblo de Israel, una mujer que engañaba a su marido era considerada, se le daba el nombre de adúltera, y el adulterio era penado con la muerte. Apedrear, recordás que era algo terrible, la gente le tiraba piedras a esta mujer o a la persona que fuera condenada a muerte a través de apedrearla, y le tiraban piedras hasta matarla a pedradas, algo espantoso. Pero bueno, recordemos que también se usaba crucificar a la gente en esa época. Entonces, esta mujer huye de un montón de hombres que la vienen persiguiendo y se resguarda en Jesús. Jesús se hace el distraído, escribe en la arena, y entonces los fariseos que siempre estaban probándolo le dicen, maestro, esta mujer ha sido pescada justo en adulterio, la hemos pescado siéndole infiel a su marido. Si Jesús dice, bueno, mátenla, iría en contra de lo que él mismo predica, el perdón y el amor. Pero si le dice, no, bueno, déjenla tranquila, iría en contra de la ley del pueblo de Israel y podrían acusarlo de que él va en contra de la ley de Dios. Jesús se da cuenta de la trampa y entonces dice simplemente, el que no tenga ningún pecado, que tire la primera piedra. Y como todos tenemos pecados, empiezan todos a soltar las piedras en el suelo y se van en silencio. Entonces Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron. Entonces es aquí que Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete, en adelante no peques más. Ojo, Jesús perdona, pero le dice, no lo hagas más. El perdón siempre implica un compromiso. Te perdono, pero tenés que corregirte. No lo hagas más. Pasemos a la página 28. Aquí en la página 28, obviamente nos recuerda en Lucas capítulo 23, versículo 34, lo que dijo Jesús en el momento de morir. Desde la cruz Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de todo lo castigado que fue, lastimado, crucificado injustamente, Jesús cumple lo que había venido a hacer. Nos salva muriendo en la cruz, pero lo hace perdonando absolutamente todos aquellos pecados con los cuales en ese momento Él está cargando en la cruz. Con Él mueren todos nuestros pecados. Y después nos propone, por último, tener en cuenta esto en Juan 20, versículo 23,
lo que Jesús les dijo a los apóstoles. Una vez resucitado, Jesús otorgó a los apóstoles el don de perdonar en nombre de Dios y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes los perdonen los pecados, Dios se los perdonará. Y aquí nos encontramos con el sacramento de la reconciliación, que es el sacramento que usamos, que le llamamos que nos vamos a confesar, que vos seguramente lo recibiste en tercero, en cuarto grado. Es fundamental antes de tomar la primera comunión, el saber acercarnos a este sacramento, donde Jesús borra absolutamente todos nuestros pecados. Bueno, fíjate, acá tenemos algunas actividades. Nos pregunta, ¿cómo se comporta Jesús con los pecadores? ¿Qué imagen de Dios representan las palabras de Jesús? ¿Qué te imaginas? Un Dios que es todo amor, porque siempre perdona, ¿verdad? Bueno, las siguientes preguntas no hace falta que las contestes todas, ¿sí? Leamos sí la última conclusión. Jesús perdona y nos enseña a perdonar siempre y a todos. El perdón nos devuelve la paz y la alegría. Solamente me contestás la pregunta 1 y 2 del punto 1. El resto no. Recordá que no es mi intención agobiarte con tareas, sino que quizás podamos reflexionar en algunas cosas importantes. Entonces, fíjate, dice, pasemos a la página 29, y dice aquí: explica con tus propias palabras los motivos que tiene un cristiano para celebrar el sacramento de la reconciliación. Acá nos manda una página que nosotros no tenemos porque este cuadernillo obviamente está hecho extractado de otro libro. ¿Qué motivos tenemos para acercarnos al sacramento de la reconciliación? Y es como Zaqueo, cuando uno está alejado de Dios, el volver. Y volvemos a través de este sacramento. ¿Qué palabras pronuncia Jesús referidas a los pecados? ¿A quiénes se las dice? ¿A quién representa el sacerdote en el sacramento de la reconciliación? ¿Y en nombre de quién otorga el sacerdote el perdón? Vamos a leer esto que nos propone aquí Juan 20, 23, para que puedas contestar las dos primeras preguntas. ¿Qué palabras pronuncia Jesús y a quién se las dice? Respecto de a quién representa el sacerdote en el sacramento de la reconciliación, representa al mismo Jesús. ¿Y en nombre de quién otorga el sacerdote el perdón? En nombre de Dios, en nombre de Jesús. Vamos a leer entonces Juan 20, 23. Dice aquí: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Entonces, volvemos a estas preguntas. ¿Qué palabras pronuncia Jesús referidas a los pecados? Perdonados o retenidos. Porque aquel que no se arrepiente, entonces ese pecado es retenido. ¿Y a quiénes se las dice estas palabras? A los apóstoles. Bien, ya charlamos sobre lo que tenés que contestar en las dos siguientes y aquí tenemos algo para completar y tenés un cuadro con las palabras que tienen que ir ahí. Bueno, te dejo que pruebes de hacerlo solo. Y ahora, mira, leamos abajo de todo. La Iglesia nos concede el perdón de Dios en el sacramento de la reconciliación. Si Dios nos perdona, también nosotros debemos perdonar a los demás. Y ahora, como finalización del encuentro de hoy, recemos juntos leyendo la oración de San Francisco de Asís, que es preciosa, que es tan conocida. Vamos a leerla y rezarla juntos y con esto terminamos el encuentro de hoy. No hace falta que hagas las actividades que siguen después de la oración. Reza conmigo. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, yo ponga amor. Donde haya ofensa,
yo ponga perdón. Donde haya discordia, yo ponga unión. Donde haya error, yo ponga fe. Donde haya desesperación, yo ponga esperanza. Donde haya tinieblas, yo ponga luz. Donde haya tristeza, yo ponga alegría. Porque dando se recibe, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida eterna. Acá agregué vida eterna porque, bueno, la versión que yo conozco dice eso. Ojo que cuando habla de morir, no habla de irse al cielo, sino del morir al egoísmo, de morir al ponerme yo siempre en el centro, morir al orgullo, que me impide ir a pedir perdón o ir al encuentro del que me ofendió y perdonarlo. Quedémonos con esta oración, dando vueltas en nuestro corazón, y pidámosle siempre a Dios que seamos su instrumento de paz, y la paz solo es posible en la reconciliación. Hasta la próxima.